Buenas amigos, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco y bueno, haremos un vídeo, habrá un vídeo más completo sobre los entrenamientos. Como algunos sabéis, he estado en Islandia esta semana pasada, un poco de turismo y un poco de entrenos y de mirar un poco o de intentar investigar sobre el método de entrenamiento de allí. Como digo, habrá un vídeo sobre los entrenamientos que hice allí, sobre levantamientos y demás, en el Jackable, en el gimnasio de Hafthor Johnson, en el World Class, pero este vídeo haremos una aclaración sobre, porque a mí algo que me intriga mucho y que intentaré seguir haciendo y seguir viajando para entrenar en guaridas de campeones y ver los métodos que hay en el mundo, porque creo que es la mejor forma de seguir aprendiendo. Islandia es un país que, teniendo poco más de 300.000 habitantes, tiene una cantidad de campeones de Strongman y de Powerlifting brutales. Es decir, entre el famoso y glorioso John Paul Sigmarsson, entre Magnus Berg Magnusson, ahora Hafthor Johnson, que aún no ha ganado, pero está en el top 3 de hace años, Benedict Magnusson, recordman de peso muerto, junto con Eddie Hall, pero el que ha levantado más sin agarres es Benedict Magnusson. Una cantidad de campeones de Powerlifting impresionante, porque el chico que entrené yo era 3 veces campeón del mundo de Power, de menos de 83, es decir, una cantidad de títulos para el volumen de gente que son impresionantes. Y es una cosa pues que me parecía muy curiosa y tenía muchas ganas de entrenar con ellos y ver si realmente había algo diferente. La cuestión o la conclusión es que, primeras, son muy fuertes genéticamente, porque por allí estaban Stefan Solby, estaba Gunnarsson, que son top 20, top 15 mundiales de Strongman, son compañeros de entrenamiento de Hafthor. El chico este que estuvo conmigo entrenando, Runar, que es campeón del mundo de Power, menos de 83. Es decir, y luego esto es en la guarida de Hafthor Johnson, en su gimnasio privado, y luego en el Jackable, que era el glorioso guarida de John Paul Sigmarsson y que ahora es de Magnus Berg Magnusson, y son las dos, digamos, escuelas más fuertes de Reykjavik o de Islandia, y donde salen todos los campeones de fuerza de allí. Y bueno, después de entrenar 2 veces en un sitio y una en otro y hablar mucho con ellos, son un poco old school en el sentido de que entrenan muchísimo. El método que utilizan es hacen un método muy parecido al nuestro, en el sentido de que tanto los strongmans como los powerlifters hacen unos 3-4 entrenos semanales, hacen de hipertrofia, y luego en función de lo cerca que tienen el campeonato, entrenan los básicos o las pruebas de strongman. En el caso de los strongmans, entrenan 3 veces normalmente fuera de temporada, por lo que me dijo Solby, hipertrofia, entrenos de hipertrofia, pues brazos, hipertrofia pura, de congestión. Luego hacen unos 3 entrenos de básicos, es decir, sentadilla, peso muerto y preses de hombros, más que la banca en el caso de ellos, y luego hacen las pruebas de Strongman. Es decir, que meten un volumen de entrenamiento muy alto. Evidentemente son unas bestias genéticas descomunales. Y luego, a nivel de powerlifting, hablé con Runar y hablé con varios chicos del Jackable, que algunos compitieron en Polonia contra mí, en otras categorías, y su punto de partida es también muy parecido al nuestro, en la que hacen 3 mañanas hipertrofia y por las tardes hacen frecuencia 2 de los básicos. Es decir, hacen lunes, miércoles, viernes, hacen hipertrofia por la mañana, y de lunes a sábado por las tardes hacen F2, frecuencia 2, entre los 3 básicos, para mejorar en powerlifting. Eso es lo que hacían los strongmans y los powers. Entonces, preguntado por cuestiones pues, que nos atañen mucho a todos o que a todos nos gusta saber, tema alimentación, claro, tiene una alimentación muy limpia y muy abundante. Entonces, Islandia es un país extremadamente frío y creo que llevan un tipo de descanso, por lo que me dijo, es decir, se acuestan muy pronto, se levantan muy pronto, llevan una vida bastante espartana en ese sentido y creo que les beneficia muchísimo la recuperación.
luego comen muchísimo pescado de calidad, sobre todo salmón, bacalao, y dan especial énfasis a esos dos puntos, del descanso y de la alimentación. Entonces, preguntando por el sobreentreno y demás, no actuaban un poco como nosotros de forma instintiva. Es decir, me decía que cuando notaba que los entrenos de frecuencia 2 de la tarde, las progresiones que él tenía pensadas empezaban a bajar, entonces descansaba, me dijo 3 días. Y hacía como ciclos así de entrenamiento en el cual metía pequeños descansos en función de sus sensaciones. Al final era un método bastante parecido al nuestro. Eran bastante old school, también es verdad que provienen de escuela total old school. Son guaridas totales, mucho hierro, lo del ambiente anabólico en ese sitio pasa a otro estatus porque son puros gimnasios de levantamientos, puros gimnasios donde te sientes como uno más tal como llegas. Si eres powerlifter o strongman, eres uno de los suyos y lo saben, te ayudan en todo. El ambiente, como he dicho, más anabólico no puede ser, te ayudan en los levantamientos. Si ven que vas a hacer un récord o que coges mucho peso, ellos te traen los discos. Es decir, son gente extremadamente educada y extremadamente concienciada en el levantamiento de pesos. Es muy cultural allí el deporte de fuerza. En el caso de los powers me quedó todo muchísimo más claro. En el tema del strongman ya es distinto, porque en función de las pruebas que tenían, pues Hafthor, Solby, Gunnarsson, ellos entrenaban pues más hombro porque había un campeonato que tenía pues cilindro, Ichi y vikingo, entrenaban más piernas y resulta que había carry, yugo y descarga de potencia. Es decir, ahí ya lo variaban, las variables de los strongmans eran muchísimo mayores. Como estamos hablando de tíos de 2 metros y 150 a 200 kilos como Hafthor, las conclusiones que puede sacar el entrenamiento de esta especie de bestias de la naturaleza, pues es menos, digamos, le puede sacar menos conclusiones claras para el resto de mortales, que somos todos los demás. En cambio, en el de power, en los entrenamientos de powerlifting, ya con gente con menos de 83, menos de 94, gente de 100 kilos, gente más normal, no auténticos colosos como los strongmans islandeses, que ahí hay un factor genético irremediable, es decir, hacen 2 metros y había chavales jóvenes con 2 metros y 150 kilos que ni siquiera habían hecho pesas casi, y no estaban gordos, o sea, son pura potencia. En cambio, claro, ahí es muy difícil sacar conclusiones, como decía, porque claro, esos son fenómenos de la naturaleza que lo que a ellos les funciona, claro, no tiene por qué funcionar al resto y común de los mortales. En cambio, en Power sí. En cambio, en Power pude aprender bastante, pude ver bien cómo entrenaban, cómo lo gestionaban y era muy parecido a nosotros. Consideraban muy importante la hipertrofia, consideraban que sin músculo es muy difícil mejorar la fuerza, por lo tanto siempre metían matinalmente sesiones de hipertrofia. Entonces a la tarde entrenaban básicos. Me dijeron que el que entrenaba o tenía trabajo por la mañana no podía hacer esa doble sesión, se lo guardaba para el fin de semana los entrenos de hipertrofia. Es decir, tenían llaves allí, cada uno entraba cuando quería, y por eso estoy bastante, o es una de las cosas que quiero hacer, conocer el mundo mediante los entrenos de los campeones. Y en el método islandés, vamos a decir, era muy parecido al nuestro. En strongman, ya digo, lo pongo un poco en cuarentena porque son bestias incalificables a nivel de entrenamiento y a nivel de dieta, porque pregunté a algunos lo que comían y claro, me pareció increíble lo que comían a mí, que no se coma poco. Pero en el tema de Power hacen un entrenamiento muy parecido al que nosotros hacemos. Le dan mucha frecuencia a los entrenamientos, hacen entrenamientos largos, entrenamientos pesados, siempre consideran la hipertrofia como algo básico. También me dijeron que cuando tenían lejos una competición, bajaban a veces la frecuencia de los básicos para meter más accesorios de hipertrofia. Algo que nosotros también hacemos, es decir, en vez de meter una frecuencia 2 de sentadilla, pues hacen un día sentadilla y el otro pues prensa, extensiones, se intentan muscular. Y les es muy importante. De máquinas tienen pocas. Lo que me dijo que hacían era cambiar el rango. O sea, si trabajan a cortas para fuerza, cuando se acerca la competición,
pues trabajan a 15 después. Pero bueno, tanto la guarida de Hafthor como la guarida del Jackable tenían mancuernas hasta 110, me parece, pero máquinas en el Jackable alguna, pero vaya, no tenía pinta de tener un uso demasiado. Y luego tienen mucho material de Strongman, y hasta los powerlifters me especificaron que hacían Strongman, porque consideran que el Strongman va muy bien para ganar fuerza en el power. Me dijeron concretamente que hacer yugo, llevar un super yugo, ayuda mucho a la sentadilla, que levantar bolas o ruedas ayuda mucho al peso muerto, y que hacer mucho cilindro o preses ayuda mucho a la estabilización y a la potencia en el press de banca. Algo que nosotros también sabíamos, porque normalmente un Strongman es potente en básicos, porque le requiere una fuerza los movimientos de Strongman que luego la puede perfectamente aplicar al powerlifting. Por lo tanto, tierra de campeones Islandia, método diferente, no. Tienen más campeones porque son, creo, genéticamente superiores. Son más dotados para la fuerza. Son muy pocos, pero hay dos factores muy importantes. Tienen mucha cultura del entrenamiento, pero no creo que entrene más gente que aquí. Lo que sí tienen mejor material y mejor predisposición genética. Porque fui a 2 gimnasios que eran 2 guaridas, pero fui a un tercer gimnasio que sería lo que aquí sería un comercial, y tenía evidentemente 600 elípticas, extremadamente todo muy comercial, vamos a poner, muy poco old school, pero había una sala de Strongman y una sala para hacer peso muerto, sentadilla y press de banca de 3 pares de cojones. Por lo tanto, son pocos, pero todos tienen acceso al material y todos tienen una cultura mucho mayor. Por lo tanto, ¿el método es diferente? No, el método es muy parecido al nuestro. Diferente a otros, pero es parecido al nuestro. Por lo tanto, creo que como nosotros entrena mucha gente, o debería entrenar más, pero no creo que esa sea la clave. La clave es que entrenan mucho como nosotros, que entrenan hipertrofia como nosotros, que van de lunes a sábado como nosotros, pero creo que genéticamente tienen un poder extraordinario. El poder del norte, ahí se nota porque había 7 tíos y había de peso muerto de faena, pero por no decir que allí ese día al no estar Hafthor no tuve rival, pero todos se les veía muy fuertes, se les veía todos por encima de 200 de sentadilla y se les veía todos jóvenes en franca evolución. Había los que eran campeones de power, que daban clases a los otros, pero allí venían pocos, pero muy claro a lo que venían, a competir, todos querían competir, todos querían, no había en esos gimnasios gente que viniera, bueno, a estar un poco mejor físicamente, venían con la intención clara de competir. Aquí es más difícil, aquí es al revés, la gente llega al gimnasio y cuando ven que destacan mucho, les dicen de competir, allí ya van con el interés de competir. Y claro, no todos los gimnasios, nosotros lo tenemos enfocado alguna gente a que compita, pero muchos gimnasios de gente muy fuerte que no compite porque ni lo ha pensado nunca. Por lo tanto, método diferente del islandés, no. Es un método old school, un método basado en la musculación, basado en que más músculo, más fuerza, basado en una frecuencia 2, bastante instintiva por lo que me explicaron cuando estás cansado, cuando no das los parámetros o no ajustas a lo que tú tenías pensado que podías hacer en esa progresión, entonces paran un poco, hacen descargas bastante potentes antes de las competiciones, por lo que me dijeron. Por lo tanto, no creo que sea un método diferente, es una tierra de campeones, pero no creo que sea el método la clave. Creo que están más concienciados a nivel de competir, les gusta mucho competir, les gusta mucho competir entre ellos, lo veías, cómo se ponían peso, cómo se miraban, eran compañeros, pero eran los primeros rivales, eran ellos y lo sabían. Y luego creo que el factor genético es bestial. Yo en España no he visto tíos como Hafthor, como Solvi, como Gunnarsson, no digo de grandes, digo de fuertes. Porque tú puedes ser muy grande, pero hay gente muy grande que ni se acerca a la fuerza que tienen ellos. Por lo tanto, y el chico Runar, el chico campeón de Power, metía unas marcas en menos de 83 acojonantes. Y tenían allí varias llamadas promesas, y en el Jackable igual, tíos muy grandes, muy fuertes, muy por encima de la media, todos bastante más altos que yo, todos ya, aunque fueran menos fuertes que yo, porque me preguntaban, hostia, peso muerto, pero ya eran más grandes. En el momento que desarrollen todo el potencial que llevan dentro, son siempre atletas extremadamente competitivos allá donde vayan.
Por eso Islandia tiene 9, me parece, 8 hombres más fuertes del mundo, campeonatos del mundo de power incontables. O sea, es un país muy pequeño, digo, poco más de 300.000 habitantes, concentrados en una vasta tierra natural y preciosa, pero creo que de allí sale una fuerza y un poder que tienen. Son vikingos de verdad. Algunos somos vikingos de corazón, otros lo son de sangre, y eso al final nos acercamos lo máximo que podemos, pero sobre todo a nivel de altura ya son muy altos, entonces ya el peso corporal es muy elevado. No creo que mi conclusión sobre Islandia es que no creo que tengan un método diferente. Ya les digo, mi idea es seguir viajando ahora, ir viajando, ir yendo a guaridas de campeones, ir a Finlandia, ir a Noruega, ver cómo hacen, cómo entrenan, cómo son allí, cómo a Lituania, me gusta Rusia, me gustaría saber los métodos, Bulgaria, y ver cómo trabaja todo el mundo y hacer unos pequeños vídeos como conclusiones si creo que tienen algún método innovador o por qué motivo destacan más que los demás. Y la conclusión en Islandia que destacan más que los demás porque genéticamente son superiores, son más fuertes, o sea, Hafthor es más fuerte. No lo serán todos, pero teniendo en cuenta que son una población pero ínfima respecto ya a España, no hablo respecto a otros países más grandes, y tiene una cantidad de campeones bestial. Ya digo, es un tema cultural, les encanta. John Paul es un mito nacional, aquí un strongman destacado, no lo conocen ni en su pueblo, o un poco, y es un tema cultural, pero es un tema genético. No creo que tenga, la conclusión es que método diferente no. Entrenan duro, entrenan fuerte, entrenan muy parecido a nosotros, cosa que me alegró, y cosa que seguiré indagando a ver los diferentes métodos, pero creo que el factor clave es el genético. Son fuertísimos, incluso el chico del 83 era mucho más bajito que yo, pero hostia, el tío estaba impresionantemente fuerte. Eso sí, mentalmente también son muy... toca entreno, y el clima que tienen pues les ayuda a descansar y a dormir muy bien porque el calor pasan poco. ¿De acuerdo? Pues esta es mi conclusión sobre un viaje extraordinario que hice. Ya digo, habrá vídeo sobre otro pequeño vídeo explicando mis entrenos allí, mis progresiones allí, cómo me ayudaron allí, qué me aconsejaron allí. Haré un vídeo un poquito con imágenes que estamos editando y recopilando, pero la conclusión que quería, que mucha gente me preguntaba, oye, en Islandia, ¿cómo es que son tan increíbles y tienen tantos campeones? Y bueno, ya te lo voy a decir. Yo preguntaré, yo no vi, el salmón es mucho más bueno también. Ojo, la calidad de la comida hace mucho, comen muy limpio y mucho, pero evidentemente tienen unas condiciones genéticas que ahí entran tíos al gimnasio y dices, hostia, ¿de dónde ha salido? Son muy grandes y algunos que son bajitos son muy fuertes también. O sea, es un tema de volumen de cuerpo y un tema de fuerza, creo, porque siendo tan pocos, si hubiera habido algún método o algún tipo de entrenamiento, yo hablé con varios, sobre todo mucho con uno que era el que llevaba el gimnasio de Hafthor, además, era como el monitor de su gimnasio privado, el que se ocupa cuando él no está, que además es campeón del mundo de Power y de Europa, y ese chico, el relato de entrenos que hizo era prácticamente el que yo hacía. A nosotros nos va bien, pero a ellos también. ¿De acuerdo? Pues bueno, estas son las conclusiones primeras que hemos sacado de la tierra de campeones que es Islandia, tierra de gigantes. Como digo, habrá otro vídeo en el cual veréis imágenes de los gimnasios, veréis imágenes de los entrenos, podréis palpar un poquito más el ambiente brutal y anabólico que se percibía en otros sitios, cosa que también ayuda muy mucho. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, como siempre, la ponéis en comentarios del canal o en el email, y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Y recomiendo Islandia a todo el mundo que quiera ir. Aparte de los entrenos del Jackabol y todo, que a mí me emociona eso, tiene cosas increíbles. Es la naturaleza para mí en su esencia, es como el inicio, el origen de todo. ¿De acuerdo? Pues como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.